Damos inicio a nuestro programa de Corazón Equino, en nuestra primera sección, Relinchando. Hola queridos televidentes de Corazón Equino, sean bienvenidos a un programa más. Nos encontramos nuevamente en nuestra Fundación Corazón Equino en Guarni, Antioquia. Vamos a tratar un tema con nuestra psicóloga, la que siempre ha estado acá en la Fundación, nos ha acompañado en distintos procesos, acompañamientos de distintos diagnósticos médicos, de ahora discapacidades diversas, que es el nombre que se ha ido acentuando pues en el nuevo vocabulario que generamos. Entonces vamos a hablar con ella sobre los procesos de la psicología y cómo se lleva al tema de los equinos. Recuerden que nos ven en la red Oriente TV, Cable Plus Televisión, nos pueden encontrar en el Instagram de Fundación Corazón Equino, al igual que el número que aparece en pantalla. Seguimos grabando más programas para ustedes, muchas gracias por los buenos comentarios, esos likes que nos regalan, y cuando, como siempre hemos dicho, las puertas de Corazón están abiertas, de Corazón Equino están abiertas, algún programa, alguna duda que tengan, siempre presto al servicio. Si nos tardamos en responder, nos disculpan por el tiempo, pero ahí estamos pendientes de ustedes. Ya nos vemos en Cabestreando. En nuestra sección Cabestreando, siempre es la parte central de nuestro programa, abordamos distintos temas. El tema hoy que nos convoca es la psicología. Acá tenemos a nuestra psicóloga de la Fundación, que hace varios años ya está graduada de psicología como profesión. Gusto, Tati, que estás acá en nuestro programa. He visto demasiados procesos de equinoterapia vinculados con la psicología, procesos personales que no tiene que tener alguien una discapacidad física ni cognitiva, sino que quieren un proceso de vinculación con el caballo. Cuéntanos desde tu experiencia, y obviamente quién eres para que te presentes con los televidentes, pero te quiero dar una pregunta de una vez. Desde la psicología, ¿cómo podemos vincular la terapia con los caballos? Sí, Tommy, claro que sí. Hola a todos, un gusto volver a ser parte de este programa. Hace rato no nos veíamos ya van como 40, yo salí por allá como en el 3. 55 ya llevamos. No, imagínate. Bueno, un gusto volver a estar con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Tatiana Pérez Palacio, soy psicóloga de la Fundación Corazón Equino. Como decía Tommy, ya llevo 2 años y poco más en la Fundación desempeñándome como psicóloga. Soy psicóloga hace ya 4 años y he trabajado en diferentes ámbitos, sobre todo en la psicología clínica, y mi foco ha sido la intervención con niños, que es un poco lo que hago acá, mezclando precisamente la psicología con las terapias asistidas. Entonces, como nos decía Tommy, es un tema muy importante ver cómo desde las ciencias sociales, humanas o incluso desde las ciencias de la salud, que está también considerada así la psicología, hay un fuerte vínculo en toda la parte de lo que es las terapias ecuestres o terapias asistidas con caballos. Entonces vemos que la psicología tiene múltiples formas de aplicarse cuando hablamos de este tipo de terapias asistidas, ya que acá aplicamos varios campos de la psicología, ¿cierto? Empezando desde el campo de la salud, ¿cierto? Por el tipo de personas que intervenimos, las diferentes patologías. También entramos en el ámbito de la psicología social comunitaria desde nuestro enfoque social y en pro de las comunidades vulnerables. También hacemos funciones desde la parte de psicología educativa, todo lo que tiene que ver con las familias, los procesos de los niños. Y incluso entramos en un campo más amplio y menos conocido, que es también la psicología deportiva, cuando hablamos de todo lo que es la parte de las ligas paraecuestres, que es cuando las personas llevan a la competencia este deporte desde la adaptación a las necesidades de cada persona, bien sea desde la discapacidad física o la discapacidad cognitiva. Entonces tenemos que hay muchos campos de la psicología que se aplican a la equinoterapia, por lo cual es una disciplina en la que hay digamos un fuerte campo de acción para los psicólogos. Hemos visto, Tommy, que acá en la Fundación hemos venido teniendo el acompañamiento de diferentes psicólogos, Pablo, que nos acompaña desde el inicio también, y han venido sumándose otras personas, practicantes y demás. Entonces, en ese momento inicial del programa, que también sea una oportunidad para invitar a todos esos profesionales de la psicología y a todas aquellas personas que deseen hacer voluntariado en nuestra institución. Es muy valioso para nosotros, ya que sí es muy importante el rol del psicólogo en este tipo de terapias, y digamos que es un
un gana-gana, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Las experiencias que vivimos acá, como tú nos decías, de verdad son increíbles, se ven unas transformaciones en las realidades de las personas, las familias, desde las terapias asistidas. Entonces es un espacio y una oportunidad también de crecimiento profesional, a la vez que ayudamos a ayudar, ¿cierto? Y brindamos todo ese conocimiento y toda esa formación que tenemos como profesionales a las comunidades más vulnerables, las personas en situación de discapacidad, haciendo que también nuestra profesión tenga un sentido social. Entonces, todos aquellos psicólogos y estudiantes de psicología, practicantes que quieran llegar a nuestra institución, las puertas abiertas. Así es, y para complementarte, extender la invitación, no solo pues como psicólogos y personas que estén en el proceso de esa carrera, sino que hemos llegado al caso, por ejemplo en el caso de Elizabeth, que es nuestra abogada de la fundación. No le gustan tanto los caballos, no le gusta estar tanto con ellos, pero le gusta también el servicio, estar colaborando a la comunidad. Entonces, a las personas que dicen, no, yo no voy a la fundación y no porque no me gustan los caballos, entonces no, mejor busco otro lugar. Acá nos pueden colaborar desde muchos campos, como les hago el ejemplo de Elizabeth, nuestra abogada, porque como les dije, no les gusta tanto el tema de los caballos, pero está vinculada con la fundación, con todo lo administrativo, con toda esa parte que es el campo de ella. Entonces, todas las personas que tengan el miedo por el caballo, acá les colaboramos también con ese temor. A los que quieran pues tomar el riesgo, porque muchas veces de tomar el riesgo a todos estos temores y seguir en el proceso de la fundación. Excelente todo eso, Tati. Háblanos un poco más sobre los campos laborales de la psicología. Ya hablamos un poco sobre lo que tú haces dentro de la fundación, como las intervenciones, pero yo creo que la psicología se puede extender a todas las empresas. Yo creo que en general todas las empresas por ley deben tener psicólogo para asistir a todas las personas. ¿Qué más podemos ver desde la psicología? ¿Dónde más se ve el campo laboral que no sea como tan lógico? Claro, no, pues digamos que como mencionaba ahorita hay múltiples campos de acción de la psicología, entre ellos pues los que ya mencioné antes, la psicología clínica, psicología de la salud, el campo social comunitario, psicología deportiva, psicología jurídica, la psicología organizacional, como tú lo mencionas, incluso la psicología organizacional, que es la que decía Tommy, que se dedica como a toda esta parte del bienestar laboral y toda la parte de selección de personal, reclutamiento y todo lo que tiene que ver con lo humano, por decirlo de alguna manera, dentro de la institucionalidad a nivel laboral. Digamos que ha tenido un auge en los últimos años, como Tomás dice, todas las empresas deben tener un psicólogo, pero más allá de eso, digamos que también en este campo de las terapias ecuestres incluso tiene un lugar la psicología organizacional. Entonces seguimos viendo que las terapias ecuestres resultan ser, como les decía, un espectro muy amplio en el cual ejercer desde la profesión de psicología. Por ejemplo, acá en nuestra fundación tenemos también ese servicio, que es la parte de intervención en salud mental a los equipos de trabajo, todo lo que es la parte de intervención en salud mental, bienestar laboral, clima organizacional, en los cuales trabajamos en las sesiones asistidas con los equinos desde la parte grupal, todo lo que es la interacción entre los equipos, comunicación, liderazgo y todos estos temas que tienen que ver con el bienestar dentro de lo laboral. Ahí te interrumpo un poco, Tati, para una duda que me surge. Ustedes Claro cuando están en la carrera de psicología, obviamente como en todo se van por una rama. Dentro de la carrera de psicología empiezan a perfeccionar esa rama, ya les toca buscar otro estudio, digamos la especialización que tú tienes con equinos. ¿Es dentro de la carrera de psicología o es un estudio extra que haces? Bueno, resulta que la equinoterapia como tal, digamos, sabemos que en nuestro país, y ya lo hemos hablado pues de pronto en otras oportunidades, no es un campo que tenga mucho auge, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos a España, Barcelona, incluso acá en Sudamérica, Argentina, también subiendo un poco a México, son países que han venido teniendo un desarrollo mucho más amplio, sobre todo en Europa, que es un tema muchísimo más antiguo. Sabemos que la equinoterapia tiene grandes raíces en Alemania y por ende pues en Europa ha estado hace muchos más años. Entonces digamos que acá en Colombia, por no ser digamos tan antigua y no ser considerada como algo oficial o que está regulado como tal, digamos que en las universidades nadie habla nada de esto, ¿cierto? Ahora apenas se están dando pues como unos pequeños pasitos que las universidades, por ejemplo acá en la ciudad de Medellín, hablando un poco más cerca de nuestro contexto,
tenemos que se están empezando a dictar algunos cursos de intervención asistida con animales. Vemos que hace poco una noticia excelente que nos encantó acá en la Fundación es que el Hospital San Vicente Fundación está empezando a implementar las terapias asistidas con animales, en este caso con perros, porque pues digamos que desplazar un caballo a un hospital es muchísimo más complejo, ¿cierto? Pero son pasos que nos van abriendo camino en nuestro país, en nuestra ciudad, y que celebramos inmensamente. Entonces, nos damos cuenta que en las universidades todavía sigue siendo un tema como un poquito tabú, como que qué es eso, todavía como es digamos un campo alternativo, ¿cierto? Son intervenciones de terapia alternativa, todavía en muchas universidades o en algunos contextos académicos no se considera como algo entre comillas muy serio, ¿cierto? Pero cada vez más vemos como toda esa parte de las investigaciones científicas que se van digamos, enfocando a este tema y que cada vez son más los resultados positivos que nos van validando en este quehacer. Entonces, en las universidades, obedeciendo un poco más a la pregunta que me hacías, es dependiendo del pensum de cada universidad, ¿cierto? Hay universidades que si tú estudias psicología, te enfocan más en ciertos campos ocupacionales. Entonces hay universidades donde el estudiante de psicología ve en primer lugar una rama general, ciertas materias que son generalidades para la comprensión del ser humano, y en los últimos semestres se van enfocando más hacia el campo laboral. Entonces ves una materia que se llama psicología organizacional, que es todo lo relacionado con las empresas, el bienestar laboral y todo esto. Ves psicología educativa, que es aplicada pues como a todos los contextos, valga la redundancia, educativos, para desempeñarla más que todo en colegios, en universidades y demás. Ves el campo de la psicología clínica, que es todo lo que tiene que ver con la atención ya pues como más a nivel terapéutico del caso a caso. Ves, por ejemplo, una materia de psicología jurídica, una materia de neuropsicología, ¿cierto? Que es otro tema de aplicación muy importante. Entonces, más desde ahí. Hay otras universidades que se enfocan más en las corrientes teóricas. Esto obedece más como a la base teórica que tenemos desde donde comprendemos el ser humano, ¿cierto? Y desde ahí, cómo vemos al ser humano depende cómo vamos a intervenir, ¿cierto? Entonces hay ciertas líneas que se van desarrollando, como por ejemplo la psicología cognitiva, la psicología humanista, la psicología dinámica, que algunos la llaman psicología de orientación psicoanalítica, la psicología sistémica, ¿cierto? Eso depende más de las universidades. Entonces, digamos que este tema de las terapias ecuestres es poco tocado en la academia, y si bien, por ejemplo, en la universidad que yo estudié, en San Buenaventura, nos enfocamos más en las corrientes teóricas porque la universidad tiene un enfoque clínico. Entonces le interesa mucho que salgamos muy bien formados desde la articulación teórica con la práctica desde lo clínico. Entonces, desde ahí pues como mi formación y mi orientación a lo clínico, que hice mis prácticas también con niños en el ámbito de lo clínico, en el ámbito también del servicio social con comunidades vulnerables. Y de ahí, como ya les había contado hace rato en los programas iniciales, se da esa posibilidad de hacer esa mezcla tropical entre la psicología y los equinos, que han sido mi pasión desde pequeña, y me fui especializando más con diplomados, cursos y formaciones desde el ámbito de la educación no formal. Porque acá en Colombia todavía, al menos hasta las últimas consultas y los rastreos que hice, no hay todavía una universidad colombiana que tenga especializaciones o maestrías en intervenciones asistidas con animales o específicamente con equinos. Entonces, si bien acá entran a confluir muchos campos de la psicología que son aplicables y que tienen mucho que aportar dentro del campo de las terapias ecuestres, no es un ámbito que se toque mucho desde la parte académica, si bien, como les decía, pues paso a paso en Colombia nos vamos abriendo un poco más a este tipo de
intervenciones alternativas. Entonces, bueno, aquí nuevamente la invitación, todos los que estén interesados, que de pronto nos vean por Cable Plus y digan, ve, ¿qué es esto? Me llama como la atención, yo soy profesional de X o Y área de pronto relacionada, me gustan los caballos, me gustan los animales, me gusta el tema de la naturaleza. ¿Qué es esto? Listo, entonces sigámonos uniendo y sigamos conformando este gremio, por decirlo de alguna manera, de lo que son las terapias ecuestres, haciendo que cada vez podamos abrir más puertas, como lo es llegar a la academia, continuar investigando y dándole validez a este tema. Así es, Tati, es súper interesante todo el tema, tienes mucha experiencia en eso, felicitaciones por todo, porque obviamente cuando uno estudia con pasión se ve que lo tuyo es demasiado apasional, como lo haces, con mucha dedicación y muy importante. Y qué más que estás, digamos, como decimos acá en Antioquia, estás en tu salsa, la psicología y los caballos, entonces estás ahí en la vinculación de eso. Lo que decías que ahora está en Antioquia, que el San Vicente abre las terapias con animales, asistida con animales, con perros empiezan. Es muy importante todo esto. En Australia lo vemos con caballos, en Australia ya está implementado la terapia asistida con caballos. Obviamente uno se imagina que cómo van a montar un paciente terminal en un caballo. El mero hecho de que el caballo llegue a donde está el paciente, a la cama, lo vuela, él genera, como el paciente, genera como esa emoción, ese sentido de la vida. Eso es lo que ayuda a aliviar a las personas. Digo que anímicamente eso colabora mucho. Y la pregunta que te quiero hacer ahora, que me preguntan mucho en la calle, ¿qué especial tienen los caballos? O sea, ¿por qué terapéuticos? ¿Por qué en una vaca? ¿Por qué los caballos? Entonces, personalmente lo he vivido, hay que vivirlo realmente más que dar la teoría a las personas, hay que estar cerca de un caballo, ver cómo realmente lee las emociones de uno. Cuando uno llega con un poquitico de temor, él va a tener más temor, cuando estamos alegres, él va a estar alegre, cuando nos va a querer buscar. Entonces digo que anímicamente en un paciente terminal debe ayudar mucho, porque cuando uno pone, es como quien dice, podemos hacerle miles de tratamientos, pero si usted no pone su parte, ahí no va a haber nada. Entonces digamos que al caballo llegar, o el perro, o el animal que sea, a motivar a esa persona, darle un poquitico más de sentido de vida, el tratamiento le va a hacer más efecto. Entonces lo veo así. Entonces ahora sí te hago la pregunta, ¿qué importante tienen los caballos? Te voy a hacer una pregunta como me la hacen en la calle. ¿Qué tienen de especial los caballos? Háblanos de los impulsos rítmicos, las vibraciones, que ellos perciben las emociones, todo eso más ya desde tu experiencia y tu profesionalismo. Claro que sí, Tommy, es una pregunta bastante frecuente, como lo dices, pero venga, y es que, ¿qué es lo que tienen los caballos? ¿Por qué con caballos, cierto? Y digamos que en ese momento, pues cuando empiezas a preguntar sobre esto, me viene a la mente una frase que escuché en algún momento en una conferencia, y es que los caballos nos conectan con la energía vital, con la fuerza de la vida, ¿cierto? Y es porque los caballos, al igual que nosotros, son seres de vínculo, ¿cierto? Son seres en relación, lo que hemos llamado incluso ampliamente por algunos autores en psicología la serelación, ¿cierto? El ser en relación. Entonces vemos que los caballos, al igual que nosotros, son seres en relación, son seres de vínculo, y por ende las relaciones que entablamos con ellos suelen ser sumamente provechosas a la hora de influir en nuestros estados de ánimo, ¿cierto? Lo más primario que hay en el cerebro humano es la emoción. Y los caballos tienen ese poder de llegar hasta lo más profundo de nuestra emocionalidad, percibirla e incluso mostrárnosla, ¿cierto? Entonces son esas vibras muy loco, pero las que se mueven cuando estamos en interacción con caballos. Lo que tú decías ahorita, que vemos en otros países que tienen afortunadamente unos índices de desarrollo mucho más altos que nosotros, y que estas terapias han tenido más posibilidades. Cómo llega un caballo a un hospital, puede llegar hasta la camilla del paciente, un paciente, como tú dices, oncológico, terminal, con enfermedades pues que ya, por decirlo de alguna manera, el médico ya dio pues como esa desahución, como decimos, y solo con que el caballo respire a su lado, la persona inmediatamente cambia su expresión facial, es evidente a través de los gestos, de la respiración, de la mirada, cómo cambia la emocionalidad y cómo se puede conectar con esa alegría, como con ese, no sé, ¿cómo decirlo? Es más, te quiero conectar ahí algo que
surge, pues es curioso, o sea, es algo muy verídico que los caballos sienten las emociones, incluso los palpitares que nosotros tenemos. Es tan curioso que en ese video, ojalá lo podamos hablar con los de producción, a ver si podemos generar el link ahí para que lo puedan ver. Es tan impresionante la percepción del caballo que él solo entra donde hay pacientes terminales, es decir, él va por los corredores normal como vamos nosotros y él sabe El de Hans. El de Hans, ese es. Él sabe dónde hay un paciente terminal y él mismo hace la señal, acá necesito entrar. Y ahí muy claro dicen, el caballo no hace milagros, o sea, él no lo va a recuperar. Pero anémicamente le va a colaborar mucho. Hay personas que se recuperan o trágicamente, pues lastimosamente mueren a los días. O sea, el caballo percibe todas las emociones. Pero mueren felices. Y mueren felices. Entonces, vea que el caballo sí puede percibir. Yo lo veo como los latidos de la persona ya un poco más suave de lo general. Ya ve un paciente muy terminal. Entonces, ahí podemos ver los campos mórficos que el caballo lee, que nosotros no somos capaces de percibir. Claro que sí, incluso hay investigaciones avaladas científicamente que muestran cómo los caballos tienen la capacidad, por haber evolucionado siendo presas, de tener esa habilidad muy desarrollada de leer cada uno de nuestros gestos, de nuestras expresiones faciales, lo que llamamos como la parte más fisiológica de las emociones. Entonces, si está la frente arrugada, si nuestros ojos reflejan algún tipo de posición, cómo está la boca, ¿cierto? Entonces, eso aquí obedece a una emoción que de pronto pueda llevar a la agresión, si está triste, ¿cierto? Entonces, ellos ya tienen la capacidad de leer todo este lenguaje no verbal y gestual para saber cómo nos encontramos. Aparte de que, como tú dices, tienen la capacidad de percibir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y a partir de eso, entonces, uy, este está asustado, hay un peligro, ¿qué pasó? O sí, esa frecuencia cardíaca está como bajita, y asociar como todo eso en medio de su procesamiento equino, mental, ¿cierto? Y de acuerdo con eso, hacer una lectura de nuestros estados emocionales internos y de ahí que puedan mostrárnoslos también a través de su comportamiento y a través de eso generar en nosotros conciencia de aquello que de pronto no hemos visto, y ahí es donde vemos que cuando tomamos conciencia de algo que no hemos visto que está dentro pero que lo podemos ver reflejado en el afuera, en un otro que es el equino, que como decíamos es un otro en relación, es ahí cuando vemos fuertes procesos de transformación, ¿cierto? Porque nos ayudan a generar procesos de conciencia. Además que con el caballo también a veces podemos reflejar a través de la palabra aquello que de pronto no somos capaces de expresarle a otro ser humano, terapeuta, y que el solo hecho de ponerlo en la palabra también da otro nivel de conciencia porque lo estamos escuchando. Entonces, todo esto sumado a otra cantidad de cosas que, como decías, por ejemplo, ya desde la monta, los impulsos rítmicos que transmite el caballo al caminar, que son entre 90 y 110, que también corresponde a nuestra frecuencia cardíaca, que se sincroniza, y la forma en la que ellos caminan con un patrón cruzado y tridimensional que generan un movimiento de la cadera humana, adelante y atrás, a un lado al otro, y en forma de rotación, hacen que a nivel de movilidad, todo lo que tiene que ver con el movimiento, sea sumamente estimulante a nivel cerebral y tenga el poder de generar en nuestra mente, en nuestro cerebro, la segregación de ciertas sustancias químicas que, por ejemplo, nos ayudan a regular el estado de ánimo. Que además ese impulso que llega al cerebro lo estimula y se devuelve. El cerebro recibe estímulos de todo nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestros ojos, ¿cierto? Todo eso llega y se devuelve de alguna manera, sea a través de una palabra, de un gesto o de un movimiento, que es la respuesta motora. Y por eso vemos también la fuerte capacidad que tienen las terapias ecuestres de brindarnos al ser humano beneficios en torno de la movilidad, que es lo que hemos visto, por ejemplo, con tu caso, que ya hemos visto varios programas de esto, con otros consultantes que tenemos acá en la fundación, por ejemplo, con parálisis cerebral. Vemos cómo se empieza a modificar el tono muscular, cómo empiezan ciertas partes del cuerpo a adquirir una mayor movilidad, y a nivel ya pues como emocional, que era lo que veníamos hablando pues a raíz de la pregunta, se empiezan también a generar estados de transformación, tanto por el estímulo que se genera cerebralmente desde la monta y que químicamente genera unas transformaciones a nivel neurológico, y también
por el mero hecho de entrar en relación con ese otro ser de vínculo que ya nos conecta con una condición primaria del ser humano, y es el estar en relación con el otro, lo cual también digamos que empieza a transformar. Vemos muchos autores también desde la psicología que dicen y han planteado que lo que cura no es la terapia sino el vínculo, ¿cierto? Entonces desde ahí vemos cómo no solo se posibilita la conexión con un terapeuta humano, sino con un terapeuta caballo, y aquí es donde entramos en esa conexión interespecie que es tan beneficiosa para nuestra salud física y mental. Eso es un tema bastante amplio y muy interesante. Los que lo hemos vivido luego por experiencia propia nos quedamos impactados, porque uno lo ve muy loco en la teoría, uno lo escucha muy volado, porque no, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Cuando uno realmente lo vive a carne propia, se da cuenta y confirma todos esos estudios científicos que se han hecho. Y, o sea, vuelvo y repito, vivirlo es más que la teoría, vivirlo, se da uno la oportunidad. Cuando la gente me pregunta, venga, y volvemos a la pregunta, ¿qué tiene de especial los caballos? Y yo, vaya y conozca, y así no sea, o sea, no como que vaya a la fundación, pues, como venga, amarrado, no, conozca los caballos donde sea, pero sienta esa armonía, esa conexión con ellos. Me llega acá a la mente cuando hablaste del vínculo que genera la persona con el caballo. Los que han visto Avatar, eso es un caso muy real de la vida, que se conecta la persona con el animal por medio de un cable. Esa conexión es, digamos, un cable imaginario, pero realmente hay una conexión que uno tiene con el animal, se conecta por la médula y conecta pues como el cuerpo del animal con el ser humano. Entonces es muy real, es verídico, lo he vivido, y invitar a todas las personas nuevamente, extenderle la invitación. Se nos acorta el tiempo, es un tema bastante extenso, pero muy, muy nutritivo, muy emocionante. A todas las personas que están allá detrás de esa cámara y están interesados, como les dije, si están interesados en los caballos, en ayudar, en fundación, en lo que quiera, las puertas de Corazón Equino siempre están abiertas. No tienen que gustarle los caballos, si tienen miedo acá les ayudamos con eso. Está la psicóloga que puede ayudar en procesos, no solo de equinoterapia o hipoterapia, que hay una terminología en varios países que cambia pues la aplicación, pero pues se puede decir que es lo mismo. Nosotros lo vemos más por el lado de la equinoterapia física, la discapacidad física, y la hipoterapia la vemos más por la cognitiva. Pero se hacen trabajos muy similares. No solo se atienden a personas que tengan alguna discapacidad, alguna persona que tenga alguna estructura emocional que tenga que trabajar. Desde la Equinofamilia, que es la materia prima, digamos, de la fundación, que es creada por nuestro director Carlos Ramírez, trabajamos procesos sociales, familiares, personales, igual con nuestra psicóloga, lo terapéutico es de la psicología, y lo vinculamos con la equinoterapia y con la Equinofamilia. Entonces es un proceso muy bonito que se hace acá en familia. Siempre en nuestros programas resaltamos eso, que la Corazón Equino es una familia, y ojalá sigamos creciendo y extenderle la invitación a todos. Claro que sí, Tommy. Para cerrar, yo creo que psicología y terapias ecuestres es también caballo, sinónimo de salud y salud mental. Entonces, para resumir, yo creo que sería eso. Así y bueno, es. Invitándolos a todos a que hagan parte de esa gran familia, como decía Tommy, y que sigamos construyendo socialmente procesos de salud y de salud mental a través Así de es. los caballos, que nos Tati, generan gracias. tanto bienestar. Así es, muchas gracias por el espacio. Ojalá nos sigamos viendo en algunos programas, y que las personas que tengan alguna duda puedan resolverla contigo. Entonces ya saben que tenemos acá a Tatiana dentro de la fundación. Ya nos vemos en Más Allá de las Riendas. Hasta luego. Bueno, queridos televidentes, así hemos llegado al final de nuestro programa. Sean bienvenidos a nuestra última sección, Más Allá de las Riendas, donde siempre concluimos nuestro programa. Hablamos de las experiencias, de lo aprendido. Ahí pueden ver que la psicología va muy ligado lógicamente a lo terapéutico. Hay procesos que, digamos, se llevan sin que la persona se dé cuenta. Lo he vivido también. Desde mi proceso pues nunca he tenido el acompañamiento psicológico. Me lo han ofrecido, pero realmente no lo he necesitado. No es porque no lo quiera, no confíe en él, sino porque me he sentido bien. Y acá, digamos, con los caballos y los procesos que uno ve ajenos ayudan mucho en la psicología personal. Me han llevado aún más allá, un escalón más allá, me han ayudado mucho a fortalecerme más como persona en mi proceso, y a vincularme más con las personas, obviamente, y a entender muchas de las referencias y procesos que tienen las personas. A veces uno se convierte en un ejemplo para muchas personas, da fuerza, da energía, pero ellos no saben que también desde las dificultades que ellos han pasado y han compartido con uno ayudan a esa conexión también de persona a persona, y como a vivir y como a experimentar y no caer en procesos que ellos han caído. Entonces la psicología es un campo, digamos, que todos debemos tener. No esperen a estar mal para buscar un psicólogo.
rompan los tabús de que el que busca un psicólogo está loco, ¿no? Un psicólogo es muy importante en el acompañamiento de las personas. Yo no lo he vivido así como digamos de terapia, como digo, he sido fuerte mentalmente en eso y tengo esa capacidad un poco más que otras personas, pero no se dejen coger confianza, busquen el proceso psicológico en cualquier lugar, pero como les dije y repito, reitero, no se dejen coger ventaja. Muchas gracias por llegar a nuestra última sección, por llegar hasta los últimos minutos de nuestro programa. Recuerden que nos ven en la red de Oriente TV, Cable Plus Televisión. Nos pueden encontrar en el Instagram de Fundación Corazón Equino, igual que en Facebook Corazón Equino. En el número que aparece en pantalla, cualquier duda, inquietud, siempre de puertas abiertas a la Fundación. Nos vemos en un próximo programa para seguir abordando más temas sobre familia, caballos, vínculo, que es muy interesante. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos.